Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 115. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompaña en episodio a episodio Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señores? Esa duda, esa pausa que me metiste ahí, no sé cómo tomarla. Bueno, Alberto Fernández está flexibilizando el ASPO en el área metropolitana en decisión conjunta que ha tomado junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, algo que pareciera ser que ya la había tomado la sociedad de alguna manera. Bueno, ya se toma ahora en términos burocráticos. ¿Qué se puede decir al respecto, Pablo? Sí, de alguna manera lo que estaban planteando en esta semana previa era que lo que se hacía en realidad era armonizar lo que es la legislación con una situación que existe de hecho, que se había ensayado, se había puesto en discusión en dos renovaciones anteriores, en particular con más intensidad la última renovación, pero había cierta reserva de Alberto Fernández para liberar el factor ASPO porque también implicaba, y yo creo que el mismo desafío va a estar vigente ahora, nada más que hay un descenso más franco de los casos en la zona del AMBA particularmente, era la cuestión de decir, bueno, ¿cómo transmitir que el ASPO no significa vale todo? Entonces ahí va a estar el trabajo, la decisión, la difusión y la información sobre lo que significa, que de alguna manera es armonizar a una situación similar, pero que esto no va a implicar ni regreso de clases, ni tampoco el regreso de locales totalmente con gente amontonada, una serie de condiciones y limitaciones que todavía siguen vigentes y presentes y que eso no hay que perder de vista, así que ahí por ahí va un poco la política. Pablo, disculpa que te interrumpa para precisarlo. Sí. ¿Vos estás diciendo que no vuelven las clases? Depende del caso. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires va a haber posiblemente un encuentro como una especie de reencuentro en los grados menores, ¿sí? Pero una actividad, no va a haber un regreso sistemático y continuado de las clases, salvo que en estas horas haya una definición contraria. No quiero ser determinante con esto porque puede ser que en estas horas haya algún cambio, pero sí hay una definición que es de carácter de volver a la escuela casi en una idea de reencuentro, después de 7 u 8 meses que los pibes no se ven por Zoom. Iniciar el regreso, pero naturalmente sobre el fin del año, prácticamente quedan 30 días de ciclo, en el caso de los secundarios quedan menos, por lo tanto es como una especie de regreso, de reencuentro, pero sin poder en principio administrar ninguna cuestión que tenga que ver de manera sistemática y profunda, por lo menos la información que tengo yo con la cuestión de las clases particularmente. Quiero decir, en ese punto, deteniéndome en lo de las clases, pero no es que salir del ASPO significa volver a la situación pre-cuarentena, no a la pre-cuarentena de cuando no existía el COVID, sino esa semana, ¿se acuerdan? Donde estaba la semana esa de que no había clases y no iban a trabajar los mayores de 60. Bueno, esa semana que duró muy poquito, después evolucionó rápidamente. Hay un montón de actividades que van a seguir todavía en situación restringida, la administración pública, el tema de las clases, que van a ser capítulos que se van a ir administrando y corrigiendo de a poco a medida de que se produce esta armonización entre el famoso ASPO y DISPO. Este detalle que parece confuso, pero que uno tiene que ver con el aislamiento y el otro con el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Y ahí, en ese segmento, en esa línea, aparece otro factor que va a ser muy importante y ahí sí va a tener que jugar un elemento de naturaleza informativa y de naturaleza de incorporación de las nuevas condiciones para lo que viene. Hay una escala que en el gobierno le está poniendo mucha atención, es fiestas de fin de año, luego de muchas familias, sobre todo las que viven a alguna distancia, tengan algunos términos más razonables de encontrarse. Es decir,
no creer que está todo superado y seguir avanzando con medidas de cuidado y prevención y demás, sobre todo porque en algunas provincias esto se da en un contexto, por ejemplo, todavía Mendoza y Tucumán, por tomar 2 casos, tienen muchos casos por día. Digo, está esa cuestión. Entonces, hay 2 fenómenos, unos fiestas de fin de año y verano. Entonces, ahí lo que estaba planeando el gobierno, tener algún periodo de armonización y de que se vayan ordenando y tratar de ensayar esta cuestión de los nuevos hábitos, aunque no cambie demasiado, parezca que no cambia nada demasiado de ASPO a DISPO, tener en cuenta eso, no cometer el error de creer que está todo totalmente libre nuevamente, como ocurrió, mirando siempre el caso europeo, como ocurrió en el verano europeo y derivó en lo que está ocurriendo en este tiempo con los rebrotes, incluso en algunos casos más complicados en cuanto a números que la primera ola de COVID. Y como telón de fondo, Alfredo, Pablo, están las vacunas y la discusión sobre las fases de la vacuna, la cuestión geopolítica, los negocios que uno imagina cruzados entre los estados, los laboratorios privados, las internas, las tensiones y un elemento central, ¿no? Porque en el día de hoy, mientras estamos grabando este episodio de Truco Gallo, se produjo, no sé, Pablo, vos que tenés mayores precisiones al respecto, el primer contacto directo o el primer contacto directo largo, podríamos imaginar, entre uno de los líderes mundiales, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y el presidente Alberto Fernández, con respecto a la posible compra de la vacuna rusa o de la vacuna desarrollada en Rusia, o de una de las vacunas desarrolladas en Rusia, para ser más preciso, por parte del Estado argentino, para dentro de pocas semanas, para que sea aplicada en 7, 8 semanas aquí en nuestro país. Sí, una serie de elementos para poner sobre la mesa. La conversación de este viernes tenía como propósito, insisto, estamos hablando sobre las precisiones, las vamos a conocer dentro de un rato todos, pero ¿cuál era el objetivo del gobierno? Lograr avanzar del estadio del anuncio y el voluntarismo a una definición política más de fondo. Una bilateral entre el gobierno argentino y el primer mandatario de la Federación Rusa para resolver que además de las decisiones, la voluntad del acuerdo comercial, la reunión iba a servir porque estaba cruzado de una serie de especulaciones, sospechas, lobbies, intereses cruzados, como lo mencionaba Daniel, y una de las observaciones que surge de algunos sectores interesados es que justamente no estaba claro si tenía volumen para producirse la Sputnik en una cantidad como para además suministrar la vacuna a otros países, entre ellos a la Argentina, hablando de 25 millones de dosis en el caso argentino, porque la previsión original es vacunar a 11,2 millones de argentinos, teniendo en cuenta los grupos de riesgo y los grupos de actividades esenciales, entre otros, haciendo un link con lo que decía Alfredo, a todo el universo de los docentes. Ahora, esa relación era como para dar un paso más. Hasta ahora hubo anuncios, voluntades, y hubo también una reunión importante, una charla importante el día jueves entre Ginés González García y el embajador ruso en Buenos Aires, con la intención del gobierno, llevando el mensaje de que la decisión del gobierno argentino, habrá que ver finalmente qué ocurra, es que la negociación sea Estado a Estado, sin intermediación de laboratorios. ¿Por qué? Porque se generó una polémica con un pequeño laboratorio que participó de un viaje de un contingente argentino a Rusia justamente para la vacuna y que anduvo anunciando que iba a ser el propietario de la patente de la vacuna en la Argentina. No sé cómo va a quedar ese capítulo, pero la decisión en principio era convertir o establecer una relación política y comercial directa de Estado a Estado, y ese era uno de los objetivos del diálogo que iban a establecer el presidente argentino con Vladimir Putin. Pablo, sobre ese punto te quiero sumar, porque justo me llegó un comunicado, porque también ya tienen una agencia de difusión que trabaja acá en Argentina, los rusos, y de una cita de Kirill Dmitriev, que es el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, ¿no? Y que tiene todo el tema de la administración de la vacuna. Y te lo resumo lo que dice, que en línea con esto último que vos mencionabas,
que dice textualmente que celebra los acuerdos entre los dos países sobre el suministro de la vacuna Sputnik 5 y además de que busca que no se politice el tema de la infección por coronavirus y la adquisición de medicamentos para su prevención. Y al final dice que la vacuna para Argentina se va a producir fuera de nuestro país, pero precisa, y aquí viene respecto al tema del laboratorio, que ya se firmaron acuerdos para la producción de la vacuna con 5 empresas de Brasil, India, China y Corea del Sur. Por consiguiente no menciona a la Argentina, ¿no? Claro, no, incluso el laboratorio, laboratorio estaba mencionando que iba a ser como un representante comercial. Hubo toda una especulación, el día jueves hubo toda una especulación respecto a eso, a tal punto que hace unos días en el gobierno había una versión que indicaba que la primera vacuna que se iba a aplicar en la Argentina no iba a ser la rusa, sino la de Pfizer, y que eso estaba avanzado y que eso iba a ocurrir entre el 15 de diciembre y el 30 de diciembre, y se precipitó este anuncio y esta decisión. Por lo tanto, entre la cuestión de la necesidad, quizá a veces prematura del gobierno, de poder ofrecer un horizonte respecto a la vacuna, las disputas comerciales, estamos hablando de muchísimo dinero, naturalmente. El otro día cuando hablamos de la vacuna, hablamos que una dosis puede salir entre 4 y 10 dólares cada una. Estamos hablando, en el menor de los casos, 22 millones de dosis. Estamos hablando de un negocio importante para muchos, además, y después se va a replicar para otro espacio o para otro universo de la población. Entonces está cruzado por ese fenómeno, porque no nos olvidemos también de que en su momento el propio gobierno argentino había hecho un anuncio donde aparecía un empresario mexicano, un empresario argentino, respecto a la vacuna de Oxford, que se iba a producir parcialmente en la Argentina y complementariamente en México. Por lo tanto, hay una mezcla de elementos y de factores que siempre hacen que en esta situación haya que dejar algo en suspenso, ¿sí? Porque además, la idea que vos mencionabas, y mencionaba el documento, el comunicado, de no politizar, también todos sabemos que hubo una especie de ataque casi ideológico a la vacuna rusa. Sí. Y eso también generó unas reacciones bastante paradójicas. No, hay un aspecto que yo simplemente comparto información, porque la verdad que no soy ni experto ni un estudioso sobre el tema, pero sí vinculado por todo este tema, uno por propia deformación profesional se la pasa leyendo muchísimo y a la vez también discriminando lo que uno va leyendo. Y es sorprendente a veces algún tipo de reacción, yo creo que de comunicadores, de periodistas, de medios, y que después se puede trasladar a la población, ¿no? Vos sabés, y esto traslado información simplemente, ¿dónde se hace el 90% de los reactivos de casi todos los medicamentos que circulan por Occidente y por consiguiente en Argentina? Y se hace en China. Que en China. En China y en India. Y entonces pues decir, no, es como que no le vas a tener confianza. Pero si estamos tomando los medicamentos, que los reactivos principales se hacen en esos otros mercados. No es que se hacen en Estados Unidos, digamos, o en Suiza, porque de esa forma te da más seguridad y más tranquilidad. No, simplemente comparto este dato y después pues, también incorporar una cuestión que ya se dijo, pero que me parece importante remarcar, que la dijo Carla Viciotti, que hasta que no sea aprobada por la Organización Mundial de Salud, ninguna vacuna, ni la rusa, ni la china, ni la de Oxford, va a ser aplicada. O sea que va a tener un sello de calidad a nivel internacional. Después estará, qué sé yo, digamos, las campañas antivacunas, digamos, como la que existían antes, pero bueno, es parte de esa disputa, pero que me parece que lo excede. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Muchas gracias, Alfredo Cucho Zayat. Será hasta la próxima. Un abrazo grande para todos. Hasta la próxima para el alcalde de Conet, Pablo Totó Ibáñez. Hasta la próxima, Totó. Saludos, señores. Buena semana para todos. Buena semana para todos. Nos vemos. Chau, chau. Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roth y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.